Ahora sí. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario. Mi nombre es Alon Kelmeses y trabajo en chicos.net. Voy a estar moderando este encuentro. Contarles primero que nada, dándoles la bienvenida, y veo que ya gran parte de las personas que están entrando se están presentando. Los invitamos a que lo puedan hacer en el chat, que se vayan presentando, así sabemos con quién estamos conversando el día de hoy. Contarles que este webinario decidimos denominarlo Combatiendo el racismo desde la escuela, desafíos para una educación que promueva la diversidad, la inclusión y la no discriminación. Contarles que este webinario lo realizamos en el marco de la iniciativa del concurso Zoom a tus derechos 2021, que tiene como lema Cantemos por la diversidad racial. El concurso Suma a tus derechos es un concurso que año a año convoca a niños, niñas y adolescentes a que se expresen sobre una temática que los y que las afecta. En este caso, este año estamos convocando a que los niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años puedan realizar una canción de hasta 2 minutos que se refiera y que se exprese sobre la discriminación étnica y racial. Para poder participar, contarles que tienen que ingresar a concursosum.org y que tienen tiempo para participar del concurso Suma tus derechos hasta el 14 de septiembre. Como les contaba, estamos en este webinario que decidimos denominar Combatir el racismo desde la escuela, en el cual vamos a reflexionar sobre la forma en la cual podemos abordar la temática de la discriminación étnica y racial en los colegios, en las escuelas medias y también, de alguna manera, en la educación no formal. Vamos a pensar cuáles son las mejores estrategias para poder abordar la temática. Probablemente nos estén escuchando del otro lado docentes, veo que hay gente de Misiones, de Venezuela, gente desde Bolivia, hay gente de todas partes de Latinoamérica, que es lo que tiene de lindo este concurso que organizamos junto a Save the Children, que nos acompaña en la realización del concurso Suma tus derechos. Contarles también, que está bueno que se sepa, hay grandes premios también a los que participen en conjunto con sus estudiantes, también como parte del concurso, así que están invitados e invitadas a participar. Les comentaba el objetivo de este webinario y por suerte tenemos grandes invitados, tenemos invitados de lujo para poder conversar sobre la temática, que voy a pasar a presentarlos en un ratito. Contarles también rápidamente cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Vamos a tener 2 grandes bloques, un primer bloque en el cual vamos a hacerles preguntas directamente a nuestros invitados y después vamos a tener la oportunidad de que cada uno de ustedes desde sus casas puedan estar enviando preguntas. Vamos a tener un ratito para poder conversar. Voy a pasar a presentar, ahora sí, ya los vieron en el flyer que estábamos presentando hace un ratito, pero voy a pasar a presentar a cada uno de los invitados del día de la fecha. Primeramente, quiero saber si está por ahí, pueden ir prendiendo las cámaras también los invitados, así los podemos ver y los podemos saludar. Si quieren pueden ir prendiendo las cámaras, Ani, Abel y Naira, que les vamos a dar la bienvenida. Voy a presentar primero a Ani Okoro Loango, voy a contarles que es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales también con orientación en Educación de Flaxo. Actualmente forma parte del equipo docente del diploma y la especialización en currículum y prácticas escolares en contexto de Flaxo. Se desempeña como docente de grado y posgrado de la USAL y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial en América, y colabora también con la Iniciativa para la Erradicación del Racismo de la Educación Superior de la Cátedra UNESCO. Con todo eso, bienvenida, Ani, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? ¿Nos escucha No, bien? sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por la cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ani. Voy a pasar a presentar a la segunda invitada del día de la fecha. Agradecerle, creo que no te agradecí, igual lo voy a hacer varias veces, a Ani, por sumarte a este webinario realmente. Y paso a presentar a Naira Eva Cochambi Pazzi, que es también profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Jujuy, docente, ayudante en la Cátedra Práctica y Residencia del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de Educación,
de la UNJU, becaria doctoral CONICET de este año, de Cinza UNSU, con el tema de trabajo, trayectorias formativas y prácticas de enseñanza de profesores egresados de la UNSA y de la UNJU que se desempeñan en escuelas secundarias con población estudiantil pluricultural, y también colabora, al igual que Ani, con la iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la UNTREF. Y ahora sí te saludo. Hola Naira, y muchísimas gracias por sumarte a este webinario. Hola, Lom. Hola a todas las personas que están en la audiencia acá viéndonos. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí, invitarme. Así que nada, también saludar a Abel y a Ani nuevamente. Y nada, recomendarte que respires. Respiro, sí, arranqué acelerado, arranqué con todo. Me pasa eso a veces. Contar un dato de color, si querés. Naira, este está organizado por chicos.net. Naira nos comentó cuando empezamos a conversar que había accedido al sitio de chicos.net hace muchos años. Si querés lo contalo vos, Naira, sí, como dato de color antes de empezar. Ah, bien, sí, lo cuento, que estaba muy emocionada porque cuando yo era chica, ya cuando recién comenzaban estos cursos de computación, me acuerdo que mi padre me llevaba acá a un lugar que era una telefónica a clases de computación y cursaba el módulo de Internet para niños, y justamente en Internet para niños siempre usábamos la página de Chicos.net, entonces ya me parecía como muy loco esto, ¿no? De que siendo tan chica usaba la página de Chicos.net para jugar y para estudiar e informarme, y ahora poder encontrarme en esta instancia compartiendo estas ideas que venimos trabajando junto con Ani, junto con Abel también, en torno al racismo en la educación, me parece como muy significativo, así que súper encantada de estar acá, me siento como en casa. Qué bueno, Naira, muchas gracias. Y gracias por sumarte. Y voy a presentar a nuestro último invitado, Abel Aronátegui, que es coordinador de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamericana y director ejecutivo de la Fundación Contrapeso de Panamá. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alon? Y saludos a todas las personas que nos están acompañando. Estoy súper contento de esta oportunidad de poder hablar de un tema que no se quiere tocar, pero que es importante hablarlo porque lo que no se nombra no existe. Así que creo que este webinar va a ser de muchísimo aprendizaje para todos y todas. Así que disfrutemos. Saludos a los espectadores, a los colegas panelistas y nada, súper contento de estar aquí, agradecido. ¿Me están escuchando ahí? Yo se me había cortado. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, le voy a dar paso ahora sí, con este pequeño cortecito de internet, ahora sí a Andrea Urbas, directora de chicos.net, que nos va a contar un poco sobre la iniciativa del concurso Zoom y por qué se eligió la temática de la discriminación étnica y racial este año. Andrea, ahora sí te doy el pase. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un gusto estar acá en este encuentro. La verdad que agradezco mucho a todos los participantes y a nuestros invitados especiales que saben todo, tanto sobre la temática que vamos a trabajar, en la que todos estamos interesados en aprender. Yo les quiero contar que, bueno, que esta iniciativa se está haciendo por 4º año consecutivo y elegimos este tema porque el tema de la discriminación racial, de trabajar el racismo en las escuelas, de trabajarlo especialmente con los chicos, las chicas, los adolescentes de escuelas primarias, de escuelas secundarias, porque pensamos que es allí, ¿no es cierto?, donde está la posibilidad de formarnos en valores, en el reconocimiento del otro, de la otra, del otro como diferente y poder justamente enriquecernos, ¿no?, con esas diferencias. Creemos que hay una necesidad muy fuerte de oportunidades para todos y bueno, y de igualar esas oportunidades, y que hay muchos chiques en este momento que no están accediendo a las mismas oportunidades. Entonces, desde ahí trabajamos en este proyecto, que es un proyecto educativo, que tenemos muchos recursos para que puedan trabajar en las escuelas, en la página.
de esta iniciativa, que es concursosum.org. Y bueno, y vamos a hablar entonces tanto con Ani como con Abel, con Naira, para que nos cuenten cómo enfocarnos en estas temáticas, cómo trabajarlas con chicos y cómo, bueno, después tengan ese impulso también para presentar un proyecto, una canción, un tema musical también para el concurso. Así que bueno, vamos a trabajar entonces algunas preguntas que tenemos preparadas para nuestros invitados especiales y bueno, y después también vamos a recibir las preguntas de todos ustedes que nos quieran hacer a través del chat y vamos a tratar de tomar algunas para que ellos respondan. Así que bueno, un gusto y le doy la palabra a Lon entonces para que arranque con las preguntas. Genial. Muchas gracias, Andre. Sí, de vuelta a repetir, pueden empezar a mandar sus preguntas desde ahora, todos los que nos están mirando, para que después en el segundo bloque podamos conversarlas. Ahora sí, voy a dirigir mis primeras preguntas hacia Ani, te voy a hacer las primeras dos. Ani, si te parece, las primeras preguntas que teníamos para vos es partir por qué es la discriminación racial, por definirla y pensar cómo afecta la vida de los niños, niñas, adolescentes y la vida escolar, y conectado con eso, bueno, cómo promover una escuela media, una escuela primaria, que son los docentes que nos están mirando, libre de racismo y discriminación, ¿no? Un poco de esas dos preguntas como para empezar. Hola, Aaron, perdón. No, todo bien, todo bien. La situación acá ahora a partir de la pandemia y del teletrabajo, bueno, la vida doméstica irrumpe todo el tiempo. Sí. Así que bueno, acá hay una pequeña que acabo de salir de por allá. Bueno, yo quiero, bueno, ahora agradecí de manera muy rápida cuando iniciábamos, antes de empezar formalmente el acto, quiero en principio agradecer por la invitación. La verdad que cuando me llegó el mensaje celebré muchísimo la realización de esta iniciativa, porque la Argentina es un país donde se discute muy poco, ¿sí? Sobre cuestiones raciales, sobre debates raciales, sobre racismo, y menos aún en la escuela. Entonces, encontrar la verdad que esta iniciativa, este concurso, el trabajo que vienen desarrollando, Andrea decía que alrededor de 20 años vienen haciendo este trabajo, la verdad que me pareció fantástico. También me encantó la idea de compartir este panel con Naira, quien conozco y admiro mucho, y por supuesto también a Abel. Así que bueno, ya metiéndome más formalmente en lo que ustedes han querido como trabajar, cuando uno piensa de todas maneras la discriminación racial, o sea, la discriminación racial puede darse de muchos motivos, ¿sí? O la discriminación en general puede darse de muchos motivos que no son solo raciales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para considerar la discriminación racial, la Convención Internacional de Eliminación de todas las formas de discriminación racial hace allí una definición, ¿no? Muy clara, un poco tratando de hacer referencia a la discriminación racial como esas distinciones, exclusiones, ¿no? Que se dan basadas justamente en motivos de raza, color, origen nacional o étnico, y bueno, que están limando, limitando, ¿no? Menoscabando, por decir de algún modo, esas condiciones de igualdad que tienen las personas, ¿sí? Entonces, la discriminación o la manera como esa discriminación opera en algunos cuerpos es distinta a otras, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante pensar esto también en términos interseccionales, porque cuando uno piensa la discriminación, ¿no? Ella se articula a otro tipo de desigualdades y justamente allí lo que hace es vulnerar aún más la calidad de vida y los derechos de quienes lo padecen. Entonces, realmente afecta, ¿sí?, la vida de los niños porque vulnera su calidad de vida, ¿no? Y si uno piensa, por ejemplo, en nuestras sociedades, ¿no? Muchas veces ese color de piel se emplea para marcar a alguien, ¿no?, como inferior, ¿sí? También sucede en la Argentina, o en la Argentina incluso, ese color de piel se usa también para desnacionalizar a las personas, para extranjerizarlas, ¿no? Sos indígena, no sos argentino, sos negro, no sos argentino, ¿sí? Opera como una suerte de frontera, ¿no? Anclada en una cuestión fenotípica, ¿no? Entonces,
este tipo de prácticas son muy habituales, ¿no? Yo incluso les cuento que hay una investigación del INADI de 2014 en donde ya, digamos, mencionaba como si bien, por ejemplo, el país tiene una amplia legislación de derecho migratorio y en ese sentido es mucho, por ejemplo, la ley Patria Grande es muy generosa con los migrantes, ¿no? A diferencia de otros países donde la tendencia es más al cierre, ¿no? Al cierre social y a la exclusión de los inmigrantes. El país en ese sentido ha avanzado muchísimo. El INADI encuentra allí que la discriminación en ese estudio que hace, bueno, la nacionalidad es una de las principales causas de discriminación, ¿no? En la Argentina, la discriminación por nacionalidad y también por el color de piel, ¿sí? Entonces, es un tipo de discriminación que predomina, ¿no? En la mayoría de las regiones del país y está asociada, reitero, al hecho de ser migrante como al color de piel, ¿sí? Entonces, y además el espacio donde más se reproduce, donde más aparecen este tipo de situaciones, es en el ámbito educativo, ¿sí? Así que, digamos, en ese sentido es muy importante que este tipo de iniciativas que ustedes vienen desarrollando puedan profundizarse, puedan extenderse por distintas escuelas, instituciones educativas, porque bueno, es oportuno y es necesario justamente en un país que no reconoce la existencia del racismo. Entonces, con relación a esa segunda pregunta que tú me hacías, que tiene que ver con cómo promover escuelas libres de racismo, ¿avanzo con esa pregunta, Alonsi? Sí, sí, adelante, adelante. Perfecto. Pienso que una primera tarea que tenemos es reconocer la existencia del racismo, ¿sí? Está tan naturalizado, está tan segmentado que no lo vemos, ¿sí? Entonces, y verlo no es un ejercicio sencillo, ¿no? Entonces creo que esa es una primera tarea, evidenciar, ¿no? Cómo el racismo opera, de qué manera se manifiesta, ¿no? No se manifiesta de la misma manera en todos los contextos específicos, ¿sí? Entonces creo que esa es una primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con que, bueno, uno sabe y entiende que el racismo es un fenómeno complejo y que no solamente la escuela va a poder dar respuestas, ¿cierto? Que uno necesita de todas maneras de un trabajo mucho más de hormiga, más cotidiano y más estructural, ¿no? Que supera las posibilidades de la escuela, pero que sin duda, yo digo allí, con la escuela no alcanza, ¿sí? Pero sin la escuela no se puede, ¿sí? Es fundamental. Es fundamental porque de todas maneras lo que nosotros vemos es que el racismo instala jerarquías entre las personas, ¿sí? Y esas jerarquías son reproducidas en distintos espacios y sin duda alguna en el espacio escolar, o sea, en las instituciones educativas. Entonces atraviesa, ¿no? Todas las instituciones, por eso incluso se alude a la noción de racismo institucional. Entonces, vivimos en una sociedad que jerarquiza esas diferencias, ¿sí? Que inferioriza a las personas en función de eso, ¿no? Para legitimar también desigualdades. Entonces, es necesario trabajar en la escuela justamente para poder deconstruir de manera cotidiana esas jerarquizaciones y esas prácticas que inferiorizan a las personas, ¿sí? Entonces creo que avanzaré más, digamos, en las estrategias en la siguiente pregunta, pero en principio lo que quería manifestar es eso, es un fenómeno complejo, ¿sí? Necesita de muchas intervenciones y sin la escuela definitivamente no lo podemos abordar porque, bueno, implica un trabajo profundo, intenso, ¿no? Con prácticas culturales, con formas de ver al otro, ¿sí? Y la escuela es un espacio donde se producen sujetos, donde se fabrican subjetividades, donde se necesario justamente abordar estas discusiones de seguir conversando en la próxima. Creo que se cortó la última partecita, pero se escuchó todo hasta la última partecita. ¿Ahí nos Ah, y escuchás bien, ahí, Ani? sí, ahí salió que mi conexión estaba inestable. Igual ahí te escucho perfecto. Ah, bueno, no, Paso, lo que decía es que, bueno, dejaría hasta ahí para seguir conversando entonces en la próxima pregunta. perfecto. Y la Espero próxima, haber cumplido el tiempo. perfecto, Dani. Súper ajustado al tiempo. Y igual voy a sumarte una pregunta porque desplegaste un concepto que yo no sé si todos los conocemos, aparte de la pregunta de las estrategias, que se la voy a contar a todos. La siguiente pregunta es:
qué estrategias podemos desplegar para enfrentar el racismo y la discriminación racial en la escuela, y si tenés algún ejemplo para compartir. Y también hay una palabrita que nombraste hace un ratito que era interseccional. También, aparte de esa pregunta, contarnos qué significa lo interseccional, que tal vez no todos sabemos a qué te referís en eso. ¿Quieres que lo haga ahora? Dale, sí, sumándola. Bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, para aclarar un poco la palabra interseccionalidad, bueno, este es un concepto que básicamente emerge, ¿sí?, en el campo del feminismo negro, ¿sí?, norteamericano, década de los 70, distintas prácticas feministas negras, chicanas, de distintos movimientos, ¿no? En los Estados Unidos, que lo que viene es a marcar que, bueno, las desigualdades no solo son económicas, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos desigualdades que se expresan a nivel de la clase, pero también tenemos desigualdades de género, tenemos desigualdades étnico-raciales, tenemos desigualdades territoriales, y aquellas incluso que se expresan cuando aparecen nuestras formas de vivir la sexualidad también. Entonces, la interseccionalidad viene a conversar con todas esas desigualdades y a decirnos, bueno, ojo que la desigualdad es mucho más compleja, ¿sí? Y hay desigualdades que se articulan y que profundizan esas desigualdades en otros sujetos, ¿no? Entonces, es siempre un llamado como a pensar en términos de clase, género, raza, ¿no? De una manera mucho más integral, si se quiere, ¿no? Para poder realmente pensar en combatir esas desigualdades, ¿no? Porque incluso en el campo escolar, ¿no? Las desigualdades educativas no son solo socioeconómicas, ¿sí? Étnico-raciales son profundas, ¿no? Entonces es importante que la escuela esté atenta a eso, ¿no? Las tenga visibles para poderlas combatir. Y con relación a las estrategias, yo pienso que, volviendo a esta idea de que, bueno, con la escuela no alcanza, pero que sin la escuela no se puede, yo pienso que hay que intervenir en varios frentes, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver fundamentalmente con el campo de las prácticas, ¿sí? ¿Qué es aquello que sucede a diario en la escuela? ¿Qué es lo que se dice sobre los otros? ¿Sí? Como por ejemplo hay múltiples situaciones en los chicos, yo les cuento así muy brevemente. Una vez en una oportunidad fui a un apoyo escolar y había distintos chicos, hijos de migrantes, ¿sí? Y muchos de ellos eran hijos de migrantes, pero nacidos en la Argentina, ¿no? Y es muy común esa discriminación por nacionalidad, que también está asociada a cuestiones raciales, ¿no? Y había un niño, bueno, yo pregunté, bueno, ¿quién es paraguayo? Y nadie quería decir, hasta que ese niño, después de que yo hablé un poco del lugar que tenía, de la historia de Paraguay, ¿sí? De cómo, por ejemplo, tuvo todo un proceso de industrialización muy fuerte en el siglo XIX. Bueno, ese chico se sintió enaltecido con esa historia, ¿sí? Entonces nosotros, el racismo le roba la historia a las personas, ¿sí? Porque muestra solamente una historia, ¿sí? Muestra solamente una historia que es la de aquellos grupos que son hegemónicos, ¿sí? Y hace sentir a los otros que su historia no tiene valor, ¿sí? Que él no tiene nada para decir, que él no tiene nada para aportar. Y ese niño así, hasta que levantó ese puño, y yo la verdad que no olvido ese momento, para mí fue muy emocionante, y yo creo que ese niño algo hizo, ¿sí? Entonces yo digo, necesitamos una escuela que esté atenta a esas cuestiones, ¿sí? A valorizar justamente las historias de todos, a valorizar y a reconocer, a prestar atención al modo en que en la vida cotidiana se subalternizan a las personas, se subalternizan sus conocimientos, se subalternizan sus valores, ¿sí? Porque son todas estas prácticas que alimentan el racismo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder desarticular desde esa experiencia escolar, ¿no? Un currículum que justamente esté atento, ¿no? Alicia Alba habla de que el currículum es una síntesis cultural, ¿no? Bueno, es una síntesis de qué cultura, ¿no? ¿Cuáles son las culturas que prevalecen en nuestro currículum? ¿Sí? Profundamente monoculturas, ¿no? Hegemónicas, eurocentradas, bueno, en esto hay que pensar, en esto hay que intervenir. Entonces, y ese es el segundo eje, o sea, el primer eje es las prácticas, que los tres están interrelacionados. El segundo es los contenidos específicos, ¿sí? ¿Cuál es esa selección de contenidos que nosotros hacemos y en función de qué proyecto social y político, ¿sí?
hablo, ojo, político no hablo de partidario, político en el sentido de transformación de una sociedad, bueno, están esos contenidos, ¿sí? ¿Cómo podemos dar voz a esas otras culturas subalternizadas, ¿no? Dentro de ese currículum también como una gran estrategia para combatir el racismo. ¿Qué pasa con la historia negra? ¿Qué pasa con la historia de los afrodescendientes? ¿Qué pasa con la historia del pueblo boliviano? ¿Sí? En un país en el que estas poblaciones están subalternizadas, ¿sí? Necesitamos una escuela atenta a eso y combativa, ¿sí? Combativa no con las personas, combativa justamente con esas prácticas que jerarquizan, que inferiorizan, porque niegan derechos, porque niegan la posibilidad de que podamos tener una ciudadanía igualitaria, porque niegan la posibilidad de que podamos como sujetos vivir, ¿sí? En sociedades justamente libres de racismo. Entonces creo que ahí hay mucho por hacer. Y el tercer eje, que yo pienso que es fundamental, tiene que ver con la cultura material, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquellas cuestiones materiales que la escuela produce desde el campo empírico. Los afiches, los textos escolares, ¿sí? Las cuestiones visuales. En eso hay que intervenir, ¿sí? Porque allí también están alojadas representaciones, jerarquizaciones que tienen que ser tocadas, ¿sí? El negrito que fabricamos cada 25 de mayo en los actos escolares, ¿sí? Todas esas cuestiones también tienen que ser revisadas, ¿no? Esa materialidad que la escuela produce. Entonces pienso que interviniendo en como esas tres esferas, me parece a mí que la escuela puede muchísimo contribuir, no va a alcanzar, reitero, porque este es un fenómeno que necesita respuestas integrales que no van a depender solo de ella, pero la escuela como espacio de producción y reproducción cultural, bueno, ayuda a construir una cultura democrática, ¿sí? Igualitaria y antirracista. Yo dejaría hasta ahí, Alon. Espectacular, espectacular. Y te quedaron minutos y todo, te quiero contar, Ani, quedaron igual 4 minutos. Bueno, genial, genial. Genial, pero igualmente después obviamente vamos a retomar. Capaz aprovecho estos minutos para contar a qué te referís, porque capaz tenemos gente de otras partes de Latinoamérica, a lo de la pintura en los actos escolares, si querés contarlo brevemente, como capaz no sé si sucede lo mismo en otros países, pero capaz contarlo con estos minutos que nos quedaron. Bueno, sí, brevemente cuento, justo, perdón, justo No, en este momento tranquila. salió Lara, más bien se los cuento en un momentito. Dale. No te preocupes, Ani. Pasamos, igual después lo contamos y si querés pasamos a Naira y después retomamos. Bueno, Naira, me voy a dirigir a vos. Muchísimas gracias a Ani por estas respuestas. Creo que quedaron un montón de definiciones súper interesantes que vamos a continuar ahora también con Naira. Las primeras dos preguntas, te voy haciendo de una, ¿te parece, Naira? ¿Preferís? Bien, me parece Así, bien. dale, voy por la primera, que es un poco pasando al rol del docente o educador a la hora de trabajar la discriminación racial en el ámbito educativo. ¿Cuál es el rol que tiene que adoptar, qué posición tiene que tomar a la hora de trabajar la temática? Bien. Generalmente cuando hablamos de rol, hablamos del papel que una asume en las instituciones, ¿no? En este sentido pensaba, y eso lo hablaba con mis estudiantes, yo enseñaba antes en el profesorado técnico, y ellos eran docentes que enseñaban en escuelas técnicas que hacían un trayecto pedagógico. Y hablábamos todo el tiempo de, bueno, ¿cuál es nuestro rol? Ellos me comentaban que tenían estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y demás, y habíamos llegado a un gran acuerdo, que es un acuerdo al cual siempre los comento en estos paneles. Cuando hablamos del rol, hablar de nosotros como docentes o educadores, como garantes de derecho. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Cuando nosotros vemos las normativas, cuando nosotros vemos algunas propuestas políticas, ya hay en lo prescriptivo, en la documentación, ya hay como ciertos avances que lo que van buscando es esta educación inclusiva, esta cuestión de avanzar socialmente en lo antirracial. Entonces creo que algo que es fundamental es garantizar derechos, ¿no? Entonces pensar al docente en su rol como garante de derechos. Yo no tengo una perspectiva antirracista o inclusiva solamente por vocación o porque soy buena persona. No, es pensarnos como un garante de esos derechos que ya están acordados, tanto en un marco normativo nacional como internacional, ¿no? En segundo lugar, cuando hablamos con estudiantes de las escuelas secundarias, y más en estos contextos vulnerabilizados, como también en otros, con mis estudiantes hablábamos de la importancia de ser referentes adultos, ¿no? Hablamos con los adolescentes, con los les,
y les comentamos todas estas cuestiones de que no hay, de que bueno, que el racismo, que la desigualdad, pero creo que algo clave para ellos es poder encontrar un referente adulto, ¿no? Un referente adulto que traduzca todo esto en acciones. Creo que la juventud ya desde hace rato, y en realidad incluso también ahora, es muy crítica de lo que sucede, ¿no? Es muy crítica e identifica estas cuestiones, ¿no? Cuando decimos, ustedes deberían ser buenos, pero tu actitud no es esa. Yo creo que tenemos que aprovechar ese auge de los adolescentes y tomarlo como herramientas para nosotros mismos, para ser esos referentes, porque muchas veces pasa que estamos todo el tiempo declamando cómo debería ser, pero lo tenemos al interior de nuestras prácticas, no. Entonces hablábamos con nuestros estudiantes también, ¿en qué otro espacio ellos y ellas pueden encontrar otro referente que les pueda hablar de todas estas cosas? Obviamente que pueden encontrar, pero el espacio que muchas veces nos lleva al encuentro es la escuela. Entonces que el docente se posicione en un rol de garante de derechos y se posicione como un referente adulto es fundamental para poder generar en estos estudiantes esta cuestión, ¿no? De poder comenzar a erradicar el racismo, entender que es posible en la educación, porque muchas veces pasa que creemos que la escuela es un ámbito totalmente aislado, ¿no? Que en la escuela no hay racismo, en la escuela está todo bien, el guardapolvo blanco, somos todos iguales, no, es comenzar a cuestionar estos aspectos a través de este foco, ¿no? De ser garantes de derechos y referente a adultos. Acá también voy a agregar algo más. Ya lo decía Angela Davis, en una sociedad racista no basta con no ser racista, es urgente y fundamental ser antirracista. Entonces creo que ahí está la clave. No es solamente, bueno, yo garantizo derechos y soy un referente, no, sino me posiciono explícitamente como un docente antirracista, que habla de estas temáticas en clase, que habla, que cuestiona, por ejemplo, esto que decían, los actos, que cuestiona en una charla entre estudiantes. Muchas veces los estudiantes hablan de cosas, hacen chistes, y encontrarle el sentido que está detrás de ese chiste que muchas veces daña la subjetividad de los y las estudiantes, ¿no? También creo que acá es fundamental pensar en qué concepciones tenemos de educación, ¿no? ¿Qué queremos hacer en esa aula? Creo que algo que a mí me motiva hace un tiempo es esto, ¿no? De garantizar que nadie deba dejar de ser quien es para pertenecer a una institución, a una profesión, en el caso mío que trabajo en superior, o a una nación. Creo que ahí está la clave. El docente tiene que estar jugando con esos roles y esos papeles, ir posicionándose desde ese lugar en las acciones que va a ir generando. Y a través de este rol que vamos asumiendo, vamos a poder promover tanto las estrategias, las acciones, las decisiones, ¿se entiende? Porque eso nos va a permitir de alguna manera cuestionar y tener una vigilancia constante sobre lo que va pasando tanto en la institución como en las acciones que yo voy realizando. ¿Sí? Agrego acá que no se reduce a la subjetividad y a la individualidad de ese docente, de ese grupo de estudiantes, sino que el rol del docente también tiene que ser entender la importancia de esta subjetividad y de estas particularidades en el marco de lo estructural, ¿no? Así como lo decía Ani. No es solamente este hecho aislado, no, sino poder entender la complejidad. El racismo no es solamente esa experiencia de trato diferenciado que yo viví, sino que también está en un marco alrededor de la sociedad, de los contextos, tanto históricos, económicos, políticos y sociales. ¿Sí? Con eso te respondo la primera pregunta. Espectacular, espectacular. Me quedé pensando, así como comentario al pasar, esto de que nosotros trabajamos mucho la temática del ciberbullying en chicos.net también, y cómo a veces es ciberbullying o es racismo, ¿no? Ese borde que pasa con los chicos, que cómo se esconde a veces la discriminación racial entre los niños y adolescentes, y capaz lo nombramos como bullying y hay que ver, pensando, y lo dejo como pregunta abierta también, bueno, es una cosa o la otra y cómo abordarlo. Pero paso, sí, a la segunda pregunta, que es, ¿de qué manera está enraizado el racismo en nuestras instituciones? ¿No? ¿De qué manera está enraizado? ¿De qué manera no? ¿O dónde está y no lo vemos o no lo queremos ver? Sí, bien. Esto que vos decías, si es bullying o es racismo, y invito, ¿no?, a toda la audiencia a pensar, que ellos piensen esas experiencias. ¿Es bullying o es racismo? Yo, la verdad, después de tantos años, estoy convencida de que es racismo. Y detrás del chiste, detrás del juego, se va ocultando, no es una práctica racista porque no lo violentaste y lo quemaste por sus abuelos migrantes o por el color de piel, no fue un chiste, no fue un chiste, son acciones racistas. El tema es que no le damos ese lugar y no le damos ese significado cuando tenemos que comenzar a vérselo. A veces se trata de suavizar, bueno, son pequeños, no. Para mí lo cierro, es racismo. Ok, y respondiendo a la siguiente pregunta,
de qué manera está enraizado el racismo en nuestras instituciones educativas, ya nos vamos como para la historia de la escuela, los orígenes de la escuela, los orígenes de los institutos de formación docente, los orígenes de la universidad, en América Latina. Se comparte mucho de la historia, veo que hay personas de distintos lugares, entonces los invito a preguntarnos cuál fue el objetivo de la creación de las escuelas, ¿no? Acá en Argentina hablamos todo el tiempo de la conformación, de una identidad nacional, la escuela para la formación del ciudadano, la formación de las maestras y los maestros para asegurar también esta cuestión de la identidad nacional, y es preguntarnos, bueno, ¿qué es ciudadano? ¿Qué identidad nacional? ¿Se entiende? La escuela tuvo ese objetivo inicial, de agarrar y poder, de alguna manera, lograr dicen consenso, pero en realidad sabemos que hay una cuestión de base, ¿no? De que este ciudadano, ¿cómo iba a ser un ciudadano blanco, un ciudadano acá en Argentina que se asemeje a lo que era Europa, que se asemeje a los modelos de Estados Unidos, donde claramente no entraban otras corporalidades, otras personas, ya sean indígenas, ya sean afrodescendientes, ¿sí? Cuando hablábamos también de los migrantes, ¿qué migrantes? Entonces, esta cuestión de qué manera está enraizado el racismo, está enraizado desde sus orígenes que se van a ir viendo, tanto en las lógicas monoculturales y monolingüísticas de las instituciones, en los actos, como también mencionaba Ani, en los contenidos. Es importante que nosotros como docentes reconozcamos nuestras acciones y nuestra formación en el marco de ese proceso, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, la sociedad es racista, sí, el racismo muta, sí, las instituciones de educación superior son racistas, la universidad es racista, pero yo que me formé en esas instituciones, yo que me formé en esa sociedad, no pude haber pasado tantos años totalmente libre de ese racismo, totalmente libre de esos sistemas de exclusión. No, creo que igual de importante que es reconocer el racismo por fuera, es reconocer dónde está el racismo en mí. ¿Sí? Porque muchas veces nos encontramos en estos espacios, todos podemos coincidir que el racismo está mal, que estas cosas no hay que hacer. Sí. Ahora, el foco es también encontrar dónde está ese racismo en mí, en la selección de contenidos, en esto de que no quiero incorporar lo intercultural, en la cuestión de cuando tengo un trato con estudiantes desde un lugar de la beneficencia, la condescendencia, ¿sí? Esto de que yo por la vocación los voy a ayudar, les voy a ceder la voz, ¿se entiende? Es comenzar a encontrar eso. ¿Dónde está el racismo en mí? Porque no pude haber pasado tantos años por este sistema educativo y por esta sociedad sin que algo de eso se haya de alguna manera identificado en mí, no identificado, sino se haya puesto en mí. Entonces, yo creo que si lo encontramos, podemos comenzar a ubicar formas de sacar de nosotros mismos estos vestigios del racismo que aún se mantiene vigente, tanto en las instituciones como también en nosotros. ¿Sí? Espectacular, ¿no? Cómo esta temática o esta problemática nos atraviesa como docentes a nivel como personal, como uno precisa pasar por una fase de construcción, ¿no? Lo charlamos también con David Budini en un vivo que hicimos con Instagram, que él como que precisó un proceso personal, como antes de poder salir a expresar sobre la temática de autoidentificación, de alguna manera, antes de empezar a pasar a su militancia o a su activismo. De paso aprovecho para recomendar el vivo de Instagram que está guardado en nuestro Instagram de chicos.net con David Budinio, de Identidad Marrón. Aprovecho esa recomendación y esa pausa. Y paso sí a la tercera pregunta, Naira, que es un poco en base a lo que empezamos a conversar, el rol del docente. ¿Y qué enfoque pedagógico adecuado, ¿no? ¿Cuál es el enfoque pedagógico adecuado para abordar situaciones de discriminación en la escuela y para promover la inclusión y la diversidad? Y si tenés algún ejemplo para compartirnos, ¿no? Vos pasabas por el hecho del rol del docente, la deconstrucción, el proceso que tiene que vivir el docente. Bueno, ¿qué enfoque tiene que abordar en el aula a la hora de pensar esta temática? Muchas veces nos pasa, ¿no? De que las preguntas son estas: ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál Sí, es el recorrido? queremos Como modelos, ¿no? Sí. como pedagoga siempre es, ¿cuál es la receta? Y en realidad yo siempre elijo partir de lo situado, y es algo en lo que me estoy manteniendo hace rato, y hasta por el momento me sigo manteniendo ahí. ¿Por qué por lo situado? Porque podemos hablar de los 1000 enfoques pedagógicos, vamos a entrar con la parte más clásica, con los enfoques de enseñanza, las teorías del aprendizaje, los modelos y demás. Pero creo que más allá del enfoque, creo que lo clave está en lo situado, porque yo puedo decir tal cosa para tal lado,
tal rol docente, tal estrategia de enseñanza, los aportes de tal. Ahora el tema es la situación real de la institución y de ese docente en ese contexto específico, para generar condiciones de aprendizaje y de enseñanza. Va más allá del modelo o del enfoque, por ahí hay condiciones estructurales, tanto económicas, de recursos, de posibilidades, que van a estar limitándolo. Por lo tanto, yo apuesto a esta cuestión de la construcción de un modelo, de un enfoque pedagógico situado, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la construcción situada, es decir, bueno, ¿qué enfoque pedagógico para mi institución? ¿Qué enfoque pedagógico para este contexto? Porque no es lo mismo el trabajo que podemos realizar desde Jujuy, el trabajo que se va a poder hacer en Buenos Aires, en Córdoba, en la Patagonia. Yo siempre defiendo esto porque vivo en un contexto de frontera. Entonces, también dónde circula la información, es muy diferente cómo se va a poder llegar a aplicar acá. E incluso uno dice, no, la sociedad está todo igual. No, no estamos todos iguales, estamos en procesos y en momentos diferentes, y hay condiciones estructurales que son reales y que nos van a limitar. Yo puedo tener muchas ideas de hacer muchas cosas, pero desde mi lugar tengo el poder, tengo los recursos para poder hacerlo, y también estos purismos, ¿se entiende? A veces nos cortan la lucha los purismos estos, ¿no? De decir, bueno, cuando ya tenga todo lo vamos a hacer. No, es comenzar a construir desde los lugares que tenemos y desde las posibilidades con las que contamos, herramientas para justamente promover la inclusión, la diversidad y erradicar el racismo. Sin embargo, no es que lo voy a dejar ahí al aire diciendo, vean, ¿no? Sino que yo creo que una de las oportunidades también está justamente en los proyectos educativos institucionales, por ejemplo, que hay acá en Argentina, que de alguna manera son aquellos documentos que organizan a la institución. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión, la misión? ¿Cómo son nuestros estudiantes? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra escuela? ¿Qué tipo de estudiante queremos formar? Ese documento, por lo menos acá en Argentina, organiza a toda la institución educativa. Yo creo que se pierde un valor muy importante del mismo, porque también acá yendo en aspectos burocráticos, porque nos los plantean muchas veces de forma burocrática, pero si uno comienza a verlo, ahí podés incorporar todas estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Si ustedes googlean en este momento enfoque pedagógico, va a comenzar el concepción de sujeto, la concepción de enseñanza, de aprendizaje. Bueno, son temas importantes, ¿no? Pero yo creo que si vamos a trabajar un enfoque pedagógico para esto, tiene que ser situado. Entonces, un ejemplo, creo que la construcción de estos documentos como proyectos educativos e institucionales que contemplen los contextos, tanto lo social, lo político, lo histórico, lo institucional, los objetivos desde la visión, la misión, el rol docente, qué docente, para qué escuela, para qué estudiantes, los sujetos pedagógicos, quiénes son, cuáles son las diferencias, a qué personas queremos formar, para qué las queremos formar, ¿sí? Incluso nos podemos cuestionar ahí un poco la cuestión de formación como forma, los contenidos, qué enseñar, esto que decía Dani, la selección, las visiones, los autores, las lógicas que están detrás, si están de alguna manera contextualizados o no a la realidad de esos estudiantes, las estrategias de enseñanza, cómo enseñar, cuáles, para qué. Creo que acá en el tema de estrategias de enseñanza tenemos como muchísimo para hablar, porque la juventud día a día nos va marcando nuevos caminos y nuevas lógicas. Entonces, pensar estas estrategias, pensar la evaluación, cómo evaluamos desde los aportes que nos puede dar la interseccionalidad, la interculturalidad, la educación inclusiva, hacia la construcción de estos enfoques pedagógicos va a ser fundamental, ¿sí? Pero apuesto a esto de poder construirlo a nivel institucional o a nivel de cada uno de los docentes y las docentes, les docentes, porque muchas veces el debate se nos va en esto de encontrar el modelo perfecto, de encontrar ese purismo, de decir, bueno, esta es la receta y la aplicamos en el lugar. Mientras seguimos debatiendo de modelos, de enfoques o de las categorías, que también esa es otra cuestión histórica, de si la palabra tal o no, mientras seguimos debatiendo todas esas cuestiones, un pibe o piba está siendo en este momento marcado por el racismo. ¿Se entiende? Su trayectoria está siendo marcada por la misma, recorriendo de alguna manera los caminos de la educación, de este lugar de la sospecha, desde ese lugar del miedo. Hablamos de empoderar. ¿Qué situaciones generamos nosotros para promover ese empoderamiento, ¿no? Entonces creo que todo eso se puede volcar en estos proyectos educativos institucionales. La elaboración de ese documento nos va a generar la producción de un enfoque pedagógico situado para esa institución con las posibilidades reales que tiene y en los tiempos y procesos. Porque si bien yo puedo hablar de toda una perspectiva antirracista aquí,
yo Naira sola. Ahora, mis compañeros, mi equipo directivo, lo que está más allá, ¿se entiende? Es fundamental. Yo creo que este documento tiene un potencial muy importante para poder marcar una perspectiva inclusiva y antirracista. ¿Sí? Así que eso, Alon. Genial, muchísimas gracias, Naira. Estábamos con un problema, parece que Abel tuvo problemas de conexión, esperemos que pueda volver en un ratito. Igual, de paso, pregunto, veo que Ani estaba como para intervenir y charlar y conversar e intercambiar sobre lo que venía diciendo Naira, así que te doy el paso, Ani, y después también les voy pidiendo a las personas del público, de los que nos están viendo en este momento, que son probablemente docentes, que vayan preguntando desde sus experiencias. Un poco agarro lo que decías vos, Naira, si tienen alguna experiencia situada que quieran compartirnos, también y los invitamos y las invitamos a compartirnos sus experiencias y a hacerles preguntas a Naira y Ani, que son expertas en la temática. Y te doy el paso, Ani, si querías, te vi, intuí que estabas como para intervenir, igual si no, decime. Bueno, no, está bien. Me pareció muy interesante la intervención de Naira y quisiera también eh, decir algo con relación a esto que ella planteaba de, bueno, pensar las prácticas como algo situado, que me parece que es estratégico y que es necesario, ¿no? Porque, digamos, hay que pensar en los contextos específicos, ¿no? Hay prácticas que pueden ser innovadoras eh, para un lugar, pero no para otros, ¿sí? O hay prácticas que a uno le parecen ya muy gastadas, pero que en ese contexto específico son innovadoras, o sea, la innovación es siempre también contextualizada, ¿no? Así que me parece como importante esta idea de, bueno, pensar o partir desde ese propio lugar de enunciación, ¿sí? Desde ese contexto situado, para pensar prácticas específicas, ¿no? Creo que en esto los maestros, las maestras tienen también muchísima experiencia acumulada, ¿no? Porque la escuela, digamos, no es solo un espacio, a veces históricamente se la pintó así, ¿no? Como un espacio de reproducción de ideas que llegan de afuera y que se aplican, ¿no? Pero la escuela también produce una cultura propia, unas prácticas y una cultura empírica, ¿no? Y creo que es necesario también prestar atención a eso, ¿no? La escuela produce también sujetos, saberes, subjetividades, hay que, digamos, estar atentos a esa experiencia escolar y al modo en que allí, digamos, se procesan o no, digamos, estos contenidos ligados a combatir el racismo, la discriminación, o en qué medida también son silenciados, ¿no? Pienso, ahí se me congeló Alom. Yo sí te veo en movimiento, así que Ahí se sí, congeló, ¿no? es Alon, sí. Es mi conexión, sí. Ahora estoy. Porque yo me Yo, asusté, yo, yo dije otra vez yo. no, yo te seguía escuchando, pero me congelé, pero te escuchaba perfecto. Bueno, yo dije, se me durmió. No, Bueno, estoy acá, así que estoy acá. no, pienso que no, mentira, era una broma. Pero pienso que sí, que es necesario prestar atención a eso, ¿no? ¿Qué cultura silenciamos desde nuestras prácticas y bueno, cómo podemos contribuir a dar voz, ¿no? A ellas. Y hay muchos temas, ¿no? La historia de las mujeres, que también, digamos, está apagada en nuestros currículums. Creo que ahí hay grandes pasos para dar, incluso hoy que se está discutiendo el currículum prioritario, ¿no? Pensemos también cuáles son los saberes que se están priorizando allí, ¿no? Y por qué los saberes para la diversidad, para combatir el racismo, no son saberes prioritarios en un país en el que el racismo y la discriminación son frecuentes en el espacio escolar. Entonces, hay que volver a redefinir lo prioritario y con ello pensar también en que estos son saberes irrenunciables para cualquier sociedad, ¿no? Y sobre todo para las sociedades latinoamericanas donde hay profundas desigualdades, ¿sí? La CEPAL habla de esa matriz de desigualdad social en América Latina, ¿no? Que son dimensiones amplias, ¿no? Vivimos en la región más desigual del mundo, pero donde también esas desigualdades se profundizan cuando uno piensa en los sectores populares, cuando uno piensa en las mujeres, cuando uno piensa en pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces creo que es necesario pensar un currículum que esté atento a eso y que dialogue con eso, ¿no? Porque ese es el contexto, ¿sí? Pensar en esos contextos micro,
pero también pensar en esos macro contextos, ¿sí? Globales, o sea, qué necesitamos para construir en una región en la que, bueno, hay una inequidad profunda, ¿sí? Y que esas inequidades sin duda alguna atraviesan el campo educativo, ¿no? Creo que hay mucho por hacer allí. Bueno, eso nada más quería anotar, Alon. No sé si esto era Sí, un poco... sí, sí, espectacular. Acá voy a leer uno de los comentarios de los expositores, de las personas que están viéndonos, porque creo que no los pueden ver. Te dicen, te amo, mujer, dice Mercedes directamente, Ani, te cuento directamente. Excelente la ampliación del racismo, no solo por lo diferente. No solo por diferente trato por color de piel o por raza, dice Paulina. Ariel dice felicidades, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Excelente, mucho para reflexionar y pensarnos en nuestra práctica, dice Mirella. Saludos cordiales desde Apodaca, desde México. Saludos desde Chiapas, Rafael Gómez Aguilar del Laboratorio de Experimentación de Comunicación para el Cambio Social. Tenemos un montón de países, también nos saludan desde Santiago del Estero, Argentina, Roberto. Y paso a algunas preguntas que ya empiezan a llegar y las invito al público que puedan realizar preguntas. Es la primera que nos llegó, que es: ¿cuál ha sido su principal motivación para el abordaje de esos temas de racismo? O sea, imagino que no tengo el nombre de la persona que preguntó, imagino que les interpela a nivel más personal. ¿Alguna experiencia y cómo lo han manejado? Preguntan desde el público, desde los docentes. La que quiera, adelante. Ani, ¿vos? Bueno, Primero. dale, arranco. Gracias, Nadia. Bueno, yo les cuento así, breve, voy a intentar ser breve. Yo cuando llego a la Argentina, yo vine hace 15 años, ¿sí? De la segunda ciudad más negra de América Latina, que es Cali, Cali, Colombia, ¿no? La primera es Salvador de Bahía, en Brasil. Y bueno, cuando llego hace 15 años al país, en Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? Desde la experiencia situada, ya muy bien, ahí Naira notó, había menos presencia negra de la que ves ahora, ¿no? Era menos visible en la ciudad, esa presencia negra, ¿sí? Entonces, desde que me tomo el taxi en el aeropuerto, el conductor me abordaba y me decía, y allá todos son negros, y allá hay racismo, yo lo notaba como muy inquieto, ¿no? Para hacerme preguntas. Y digamos, no pensé nada de eso qué significaba. Claro, con los días empezaba a salir a la calle y me miraba todo el mundo, o sea, piensen hace 15 años, ¿no? Entonces salías a la calle, era como, bueno, te ponían reflectores, era como que si te ponen un gran reflector y te sentís observado, ¿no? Y empecé a experimentar situaciones, digamos, cotidianas, ¿sí? Y veía muy poca gente negra, entonces luego empecé como a intentar como articular eso que me estaba pasando y empecé a ver muy poca gente negra y a la poca gente que veía nos saludábamos, ¿no? Era algo muy, muy particular, ¿no? Saludarse entre negros, porque éramos tan pocos que nos saludábamos. Y yo desde ahí fui cambiando mi tema, digamos, yo venía de trabajar segregación espacial urbana, ¿sí? Y quería hacer un trabajo comparativo con las villas y los sectores populares jóvenes de Cali, y acá, digamos, cambié mi trabajo y empecé a interesarme por estas temáticas, ¿no? Porque me atravesó en la piel, me atravesó en mi historia y porque fue también una manera en la que aprendí a transitar mi experiencia de ser una mujer migrante y negra, ¿sí? De una manera distinta en la Argentina, ¿no? Lo comento también porque tuve una colega de Kenia que ya estaba haciendo, conocí una colega acá de Kenia, ya estaba haciendo estudios de posgrado en Estados Unidos y nos conocimos y ella no soportó la experiencia de vivir esa negritud en la Argentina, ¿no? De sentirse mirada. En una oportunidad andábamos juntas y un cartonero nos dijo, ¡bu! ¡Bunga, bunga! ¡África! ¿Sí? Entonces ella me decía, ¿ves? Todas esas cuestiones, ¿no? Tenemos que estar, digamos, como soportando, bancando, porque claro, son ideas, ¿no? Preconceptos, ¿no? Que la gente tiene, estereotipos que tiene sobre las poblaciones negras, que aparecen de una manera continua, permanente en las prácticas cotidianas, ¿no? Me pasa también un día en un locutorio, esto fue también cuando llegué, ¿no? Y no sé qué situación se dio ahí, ya no recuerdo mucho, pero generé alguna simpatía con una señora, intercambiamos ahí conversación
Entonces ella termina diciéndome, ¿y dónde limpias? Porque me encantaría que vengas a limpiar a casa, o sea, sos remacanuda, o sea, yo te te quiero dar trabajo. Entonces, bueno, toda esa serie de situaciones, ¿sí? Me hicieron a mí como interesar aún más, ¿no? Por problematizar y acercarme a estos temas, ¿no? Y luego fui entendiendo, digamos, otro camino hubiera sido irme, cortar y decir basta ya, como le pasó a la colega keniata, pero yo empecé como a interpretar todas esas situaciones que me sucedían como parte de la comprensión de un objeto de investigación, ¿no? Empecé a problematizarlo. Y realmente para mí la investigación ha sido un camino liberador, ¿sí? Porque aprendes a poner esta serie de situaciones en otro lugar, ¿sí? Aprendes también a indagarlas, a problematizarlas, a desnaturalizarlas, a decir que no están en vos, ¿sí? Y también a percibir cuán necesario es en una sociedad como la Argentina, ¿sí? Develar el racismo y las formas en las que se manifiesta y ante todo combatirlas. Entonces es de esa manera como yo me involucro, digamos, en estas cuestiones. Llegué a la facultad, era la única alumna negra, bueno, distintas situaciones. Luego me interesé también, alguien me dijo, no, acá no hay negros, a todos los mataron en las guerras, porque esa es la visión bastante extendida, ¿no? Están solo en los actos escolares y bueno, ahí como que una perlita se me encendió y dije, bueno, voy a indagar qué es lo que pasa en los actos escolares y bueno, de eso fue mi disertación de maestría, ¿no? Y me encuentro que no había trabajo sobre el tema, los comentarios que había estaban en notas al pie de página. Entonces mi gran desafío fue justamente abrir esa nota al pie de página y bueno, ahí produje una primera investigación sobre eso. Pero bueno, es de esa manera y me pareció muy lindo quien hizo esa pregunta. Le agradezco porque bueno, me permitió recordar esto. Y es de esa manera como uno llega a los temas, ¿no? También, como se involucra también desde la propia experiencia. Y ante todo decirles eso, que para mí la investigación ha sido un camino de liberación, ¿no? Y de encontrarme también con mi negritud, ¿no? Una negritud que cuando uno a veces está de una manera muy frecuente con poblaciones negras, también está perdida, ¿sí? Y porque el racismo en Colombia también se manifiesta de otras maneras, ¿sí? Entonces creo que ha sido, la experiencia de estar en la Argentina ha sido muy valiosa en muchos sentidos y es acá donde yo he construido mi camino como investigadora y siempre soy agradecida a la generosidad de este país, ¿sí? Intento también que mi producción o mis aportes puedan, sí, contribuir de algún modo a la sociedad para repensar estas cuestiones. Perdón si me extendí. No, espectacular, Ani. No sé si. Uy, tenemos ahora sí un montón de intervenciones que ahora voy a ir leyendo, pero no sé si, Naira, ¿querés contestar esa pregunta también? Sí, a ver, la escuchaba a Ani, porque yo me acuerdo que, como para hacerlo un poco corto, que tengo una historia larga, Dale. pero me acuerdo que cuando antes de recibirme, yo ya venía hablando de la cuestión del racismo en la educación superior y yo me peleaba en clase, que esto es real, que hay racismo en la universidad, que la. Y me acuerdo que una vez me dijeron, no, no hay racismo en la universidad, y eso no es un tema abordable por la investigación ni por tu disciplina, la ciencia de la educación, ya a punto, antes de recibir. Y yo dije, bueno, yo estoy una delirante, tal vez yo soy una delirante y no estoy logrando entender mi disciplina. Entonces dije, no, cuando el primer año que egresé, invertí cada peso que tenía, cada peso, y mis padres me ayudaron en viajar a otras provincias de Argentina donde hablaran de racismo. Ahí la conocí a Ari, por eso para mí esto es realmente es como muy loco, porque la primera persona con la que yo viajé, me acuerdo que fui con un amigo, después él me dejó, fui a un curso de posgrado de Ani, donde Ani hablaba sobre racismo, yo me hablaba toda la clase de Ani, yo hablaba de par a par en la clase de Ani, porque era la primera vez que yo tenía una experiencia de poder estaba en UNSA, que es la universidad donde yo ahora tengo lugar de trabajo de la beca del CONICET, y por primera vez yo escuchaba a alguien que hablaba de currículum, educación superior y todas las ideas que yo había pensado en mi cabeza y que tenía, o sea, que podía ser trabajado. Me acuerdo que incluso cuando fui ahí, Ani me movió un montón de cosas en mí en torno al racismo, pero fue con el tiempo ya yendo a Buenos Aires, hablando con las compañeras de identidad marrón, por ejemplo, que yo pude hacer todo mi proceso de reafirmación identitaria, ¿no? De entender que esa experiencia rara, de que esa sensación de estar bajo sospecha, ese miedo en las aulas muchas veces, e incluso yo lo digo, yo en un momento de la carrera
o sea, tenía como rendimiento esperable, pero no porque, o sea, yo deseaba ser el mejor promedio, sino porque tenía miedo. Tenía un miedo tremendo, y no sabía por qué, tenía un miedo, sentía como que no era un lugar que me pertenecía a mí. Una vez leí una frase de un colega de acá de Jujuy, que de su tesis, que decía que este trabajo va dedicado a todos los que recorren los caminos de la educación, que sienten que todo es para todos y nada es para ellos. Yo en un momento de mi vida recorrí así la universidad, pensando como que todo era para todos, que nada era para mí, no sabía de dónde venía ese sentimiento. Y luego con el tiempo me di cuenta que el sentimiento ese era de estar bajo sospecha, y era por el racismo, ¿no? Era por el racismo, el tema del apellido, el tema de los rasgos, el tema del color de piel, de cuál es el estereotipo, la imagen de una pedagoga, de una docente universitaria, de una investigadora que querés ver de ese lado de la pantalla en estos momentos. ¿Se entiende? Entender que yo no estaba ahí, así que yo tenga que hacer un doble, triple esfuerzo para demostrar que yo merecía esa banca, merecía la escucha de una persona, o que lo que yo estaba diciendo era importante. Entonces, en ese plano, el aporte de, por ejemplo, de las compañeras de identidad marrón fue entender que eso era racismo. Claramente Añi también, pero por ahí yo en ese momento pensaba mucho, bueno, racismo es indígena o afro, nada más. Entonces luego comencé a complejizarlo y decir, no, también esta cuestión de la vivencia del color de piel, más allá de que yo en ese momento no tenía como las herramientas y tenía todavía miedo, pude ir encontrando esto de decir, no, esto es racismo. Y eso fue una herramienta que a mí después me permitió reconstruir mi historia, ¿no? Me acuerdo que una vez, recién la había conocido a Daniel, quien es mi director de la beca, él me preguntaba sobre mi pueblo indígena de pertenencia, y yo tenía miedo de hablar, y yo no sabía después, ¿por qué tengo miedo? Y luego entendí por esto, porque claro, o sea, estás tan acostumbrado a que la academia sea racista, que si vas y le decís, mi abuela hablaba quechua, mi mamá mantiene la lengua hasta el día de hoy, sentís miedo a que tengan un trato condescendiente, a que hagan beneficencia, o por ejemplo, a que ya no quieran, ya no te vean desde ese lugar de profesional, de colega. Entonces yo creo que por ahí el aporte que hizo en mi experiencia, tanto la formación de ANI, tanto la iniciativa para la erradicación del racismo, como las compañeras de identidad marrón me permitieron esto, ¿no? También aceptar mi historia, sanar, liberarme, reivindicarla, y en ese camino comenzar a tejer redes, entendiendo que no soy solamente yo y mi individualidad, sino tejer redes, alianzas con otros compañeros y compañeras para erradicar ese racismo y para que no haya otros y otros estudiantes que estén experimentando este sentimiento, ¿no? De estar bajo sospecha, de que no es su lugar, o esa sensación. El día de hoy hablo con un amigo y le digo, ¿sabes qué? Vamos a irrumpir ese espacio y vamos a incomodar, porque vivís muchos años con el miedo. Entonces logré con el tiempo o sea, yo realmente amo esto que hago desde la iniciativa, son cuestiones que te liberan y que te apasionan. Y al día de hoy yo digo, yo puedo trabajar de una temática que a mí me moviliza cada mañana y que me atraviesa, ¿no? Así que bueno, esa es mi historia. Bueno, muchas gracias por contar estas cosas más íntimas, ¿no? Que las vinculan a ustedes con la temática, y cómo también empezaron a trabajar, como decía Ani también, que fue como liberador para ella también trabajar en investigación y todo ¿no? Cómo se relacionan, o nos ayudó mucho esta pregunta también para entender esa vivencia, cómo también nos marca, ¿no? Nos marca una carrera, nos marca una orientación, nos marca un enfoque. Y hay unas preguntas súper interesantes en el público, y quería rescatar también el tema de la familia, ¿no? De los padres. Acá Paulina nos pregunta cómo integrar a los padres en la praxis antirracista. Y también tenemos otra intervención en relación a la familia de Judith, que dice que es maestra parvularia en Paraguay, y cuenta también que la escuela como lugar de reproducción de lo aprendido, ¿no? En el día a día. Entonces dice que al ver ciertas conductas, nosotros los maestros plantamos esas semillitas de conocimiento, y no solo cumplir con la planilla de estudio, y que es muy lindo el momento en que los padres se acercan a la escuela preguntando y pidiendo más información sobre racismo, inclusión, feminismo. Padres también queriendo aprender.
Entonces, les quería preguntar cómo ven el tema también de la familia, ¿no? De cómo las familias como un eje necesario también en la escuela, en la educación, ¿no? Cómo interviene la familia también para trabajar este tipo de situaciones. Bueno, paso Naira. Bueno, esa también es una muy buena pregunta, porque a menudo pensamos que la cuestión se dirime solamente entre docente-alumno, o docentes y directivos y alumnos, y uno desoye, ¿no? La necesidad también de trabajar con las familias, porque bueno, la familia es un espacio también de reproducción de esa cultura, ¿no? Y necesitamos poder llegar a ella de muchas maneras, ¿sí? Y pienso que una manera de ellas es también romper esa idea de una sola manera de pensar a la familia, ¿sí? Digamos, aquella familia constituida incluso heterosexual, ¿sí? La ESI en eso también nos ha problematizado muchas cuestiones, ¿no? Hay distintas maneras de pensar las familias y también pensar las familias indígenas, pensar las familias afro, ¿sí? Pensar que hay distintos modelos de familia y esta es una manera importante, ¿no? De construyendo esa idea también hegemónica que tenemos de familia, que es una familia también pensada en términos de clase, ¿sí? Social. Y hay que involucrarlas, ¿sí? A las familias hay que involucrarlas de muchas maneras, uno lo puede hacer, ¿sí? Y también repensando la manera en la que se interpela a esas familias, ¿no? El Día de la Familia, hay que producir también reflexiones en torno a eso. La escuela hace muchas actividades para convocar a las familias, ¿sí? Y creo que en esas actividades podemos aprovechar para difundir y otras ideas, para problematizar también. Por ejemplo, antes se llamaba el Día de la Raza, ahora se llama Día de la Diversidad, eso es muy importante, ¿no? Incorporar efemérides de mujeres, incorporar efemérides de poblaciones afro, desde la escuela, ¿sí? Esto es importante también, hacer visibles esas efemérides. Yo les cuento, involucrar también a las familias en esto, ¿no? Que las familias también conozcan que estamos desarrollando un proyecto que va a tal dirección, involucrarlas, ¿no? Pienso que esa alianza escuela-familia está desde la génesis del mismo sistema educativo. Incluso hoy, en tiempos de pandemia, la familia ha sido un gran aliado porque la escuela le tocó así de la noche a la mañana abandonar una materialidad que era presencial y pasarse a plataformas virtuales y allí ha sido una gran aliada a la familia, ¿no? Entonces pienso que es fundamental, ¿no? Vincularla de muchas maneras. Diría como Seguro. eso para ser más sintética. Perfecto. Y vamos al otro punto que nos interesa sobremanera, que es cómo trabajamos. Hay una pregunta acá, que no está el nombre, pero cómo podemos abordar el tema de la autoestima y el autoconcepto de los niños que se sienten inferiores, ¿no? Por ser negros o negras. Y también hablan una cosa, dice Ivonne, una cosa es hablar desde la perspectiva del docente, sin embargo, cómo lo vive el niño, ¿no? Cómo problematizar sin ahondar en la herida, sino en la solución. Ahora entonces ya hablamos sobre docentes, hablamos sobre familia. A ver, Naira, ¿querés decirnos algo sobre el tema del empoderamiento, que vos ya en un momento lo comentaste, el empoderamiento Sí, de... es un tema fuerte, ¿no? Yo siempre traigo acá a colación los aportes del feminismo. El feminismo dice, en el momento en que vos descubrís la opresión de género, descubrís esta cuestión de la violencia machista, tu vida no vuelve a ser igual, no vuelve a ser nunca más igual. Pasa lo mismo con el racismo. En el momento en que vos dimensionás que tenés todos los elementos y que esa experiencia extraña, esa mirada fue y sigue, va a seguir siendo porque una base racista, porque tiene una base racista, tu vida no vuelve a ser igual. Es como que ya entendés todo tiene un sentido. Tuve una vez un taller con unas estudiantes donde hablábamos de esto y ellas levantaban la mano y decían, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Y entender que ese a mí también me pasó se siente en una base de experiencias racistas es muy fuerte. Por lo tanto, creo que a la hora de trabajar el racismo hay que tomar dimensión de esto, ¿sí, no? Dimensión de que no ahondar en la herida,
en el sentido de que se pueden generar experiencias sin señalar. Por ahí muchas veces pasa que cuando trabajamos con los padres, incluso decir, bueno, eso no es indígena, eso no es migrante, eso no es afro, ¿no? Hay otras cosas ahí de por medio, hay otros procesos, yo tengo que saber entender los mismos y tampoco cargarles de una categoría tanto a los padres ni a los niños, generar instancias para que esto se pueda hablar de formas respetuosas, sin caer en el señalamiento y en la exposición. Porque por ahí yo puedo creer que esa práctica es una práctica muy inclusiva, muy diversa. Mirá cómo en el aula hablamos de migrantes, de indígenas y de afro. Pero en realidad el estudiante, ¿cómo lo vivencia? No lo vivencia desde ese lugar que el docente le está otorgando, no, es que lo está vivenciando como una exposición y por eso muchas veces no lo dice. Creo que lo que Ani decía esto, poder hablar, generar el ambiente y el espacio para que los niños y los adolescentes puedan hablar de sus experiencias, y también los padres, ¿no? Que también los padres puedan de alguna manera vivir charlar de estos temas sin la cuestión de ubicarlos y hacerles decir, no, vos sos esto o vos vivís esto. No, no, no. Y eso también habla de procesos, ¿no? Yo creo esta cuestión de entender el momento, el lugar y el proceso de cada persona y de cada institución. ¿Sí? Yo creo que es posible. Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Uno revaloriza su cultura conforme comparte con prácticas, con personas, cuando se habla de su cultura, ¿se entiende? Si vos de repente podés encontrar compañeras que hablan de las prácticas que haces en tu familia, por ejemplo, acá estamos en agosto en Jujuy, agosto es mes de la Pachamama. Cuando yo era chica jamás se ibas a contar en la escuela que estás haciendo la Pachamama. Es más, la hacías de noche para que para que los vecinos no se enteren. Y ahora, en este momento, si bien hay como una ola progre donde todo el mundo puede hablar del tema, creo que también es generar una instancia para que se hable, ¿no? Decir, sí, che, también yo hago la Pachamama, mi abuela habla quechua, de repente, pero desde ese lugar respetuoso, ¿no? Creo que ese es el tema. Y a través de eso vamos a poder generar instancias. A veces nos pasa que en las aulas los estudiantes decimos, bueno, estos del fondo no hablan porque son calladitos, porque son migrantes, porque son indígenas, no hablan. No, 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 es decir, bueno, ¿qué actividades generás vos para que esos estudiantes puedan tomar el espacio y hablar? ¿Sí? ¿Cómo voy trabajando yo el empoderamiento a través de estas estrategias de enseñanza, que ya sea lo grupal, ya sea las actividades? Yo creo que hay mucho entretejido para retomar y reforzar en torno al empoderamiento de nuestros niños y jóvenes también, incluso en la universidad, ¿no? O sea, a veces uno cree que esto solamente está ahí o se reduce a la... No, 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 eso se traduce hasta que vos llegas a la universidad y seguís trabajando. Hay una compañera hablaba del tema del espacio laboral, te va a pasar el día de mañana, ¿qué es la buena presencia? Cuando vas a buscar un trabajo, ¿qué es la buena presencia? ¿Se entiende? ¿Qué esperás encontrar del otro lado de la pantalla? Por lo tanto, creo que detrás de esas actividades, el docente tiene como una herramienta fuerte para poder empoderar a esos niños, para poder hacer ejercicios que lo permitan esto, ¿no? Reafirmar la identidad y si no es por ahí, reconstruir la historia familiar. Mi padre tiene una frase muy buena que dice, cada vez que vos sacudís un árbol genealógico acá en Jujuy, te cae una hojota, te cae un poncho o te caen unas polleras. Es así, es verdad, pero de alguna manera hacerlo de una forma respetuosa, decir, a ver, ¿cómo era la abuela? Y también, más allá de la familia, ¿no? Como decía Ani, no solamente tiene que caer en una cuestión heteronormada, o la familia, papá y mamá como la conocemos, hay otras estructuras de familias ampliadas también, ¿no? Así que bueno, eso. Excelente. Y rescatar el legado, ¿no? Esto que decís, el legado de cada cultura, ¿no? De cada pueblo, que es un poco también lo que decía Ani, ¿no? Como están, no minimizar, ¿no? Los legados, que se visibilicen. Vamos a ir cerrando, pero quiero rescatar algunas, la verdad que han dicho tantas frases, tantas oraciones, tantos conceptos, que nada, rescato algunos, así como pequeña síntesis, ¿no? Ani dijo, con la escuela no alcanza, pero sin la escuela no se puede, ¿no? Me parece súper importante. El racismo le roba la historia a las personas. Esto del legado tan importante y qué pasa con la bibliografía, eso también me dejó
pensando, ¿no? La bibliografía, los recursos, los materiales que se usan en la escuela, descontextuados muchas veces, totalmente descontextualizados de nuestras realidades, de nuestras culturas, de lo que queremos visibilizar, ¿no? En todos los aspectos, esto de lo interseccional, ¿no? Desde temas de género a temas de racismo, de discriminación, de recursos didácticos que usamos que no nos representan y que no nos ayudan tampoco a poder trabajar este tipo de temáticas, ¿no? Y bueno, y de Naira, todo lo que nos dijo sobre el empoderamiento de la gente joven, de los adolescentes, ella es muy joven también, y bueno, y ya con todo este recorrido, rescatando también, ¿no? todo su saber y todo su contenido de su familia, de sus abuelas, todo lo que nos contó y lo que está transmitiendo a través de su enseñanza. Bueno, y nosotros sí tomamos este tema del empoderamiento, ¿no? Y por eso también estamos generando esta iniciativa del concurso Zoom, que les queremos como decir unas palabritas más sobre esto y mostrarles también, porque creemos que a través, y también quería incluir el tema del arte, ¿no? De lo artístico, de cómo trabajar estos temas, a veces desde lo artístico, desde el arte también nos ayuda o puede ayudar en las escuelas como herramienta, ¿no? Para poder hacer de estos temas algo más vivencial y que puedan producir entre todos. Y esa es un poco la consigna de nuestro concurso Suma tus derechos, desde el arte, trabajar esta temática para que los mismos chicos puedan vivenciarlo, puedan reconocer situaciones que viven ellos o que viven otros integrantes de su grupo o de su comunidad y la hagan carne, ¿no es cierto?, a través de poder expresarse, en este caso a través de un video, de una canción, y que a través de las redes sociales esto se difunda y puedan expresar, porque nosotros trabajamos cómo los medios digitales pueden favorecer derechos. Y en este sentido, creemos que las producciones de chicos, chicas, adolescentes sobre este tema pueden abrir muchas cabezas. Así que Alon les va a mostrar ahora, antes de cerrar, un poquito sobre el concurso, pero yo ya les quiero agradecer, Ani y Naira, encantada de haberlas tenido en este espacio. Y bueno, y Abel se disculpó porque finalmente no tiene buena conectividad como para poder también participar. Estaba atascado en una carretera en Panamá, así que bueno, nos manda sus saludos y nos va a mandar un video también con todas sus palabras sobre el tema. Alon, te dejo para contar un poco más. Dale, les cuento un poco más. Quería preguntarles antes si Ani o Naira querían decir unas palabras de cierre, y ahí les quiero mostrar un poco la página donde está alojada un poco la información, pero antes de eso quería invitarlas a Ani y a Naira que digan algunas palabras de cierre si tienen ganas, antes de que hagamos el cierre formal. No, nuevamente agradecer mucho por la invitación, Andrea, por el trabajo que realizan, la verdad que necesario, importante, trascendental en este país. A ti, Alon, excelente la conducción, excelente. Naira, fue un placer como siempre escucharte. No pudimos escuchar a Abel, pero también tengo conocimiento del hermoso trabajo que realiza con el arte. Agradezco mucho a quienes hicieron preguntas y a quienes estuvieron ahí bancando con la presencia, porque bueno, además asistieron porque estos temas les gustan, les interpelan y eso me alegra muchísimo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias, Ani. Sí, yo también sumarme a los agradecimientos de Ani, Andrea, Alon por sostener estos espacios. ¿Sí? También Chicos Net, llegué acá, así que crecemos y algún día estamos de este lado de las pantallas, así que me alegra también, siento que me siento parte de esa historia. ¿Sí? A Ani, que para mí la verdad que es un placer enorme. Cuando me enteré que estaba Ani dije, ¡ay, Dios!
pero porque realmente para mí ha sido una referente y una formadora. Entonces, nada, un placer compartir con vos, Ani, este espacio. Igual ya nos seguiremos viendo en la iniciativa. Un abrazo, y a toda la audiencia Quería que me estuvo escuchando. agradecerles a ustedes y también quería contarles de todo el tiempo que esta iniciativa la hacemos junto con Save the Children, y eso es lo que nos permite darle el alcance regional, y también tenemos apoyos muy importantes, como por ejemplo este año se sumó TikTok a apoyarnos también en la difusión y en el desarrollo de esta iniciativa, Discovery. Cada año se van sumando apoyos que nos permiten tener más alcance, poder difundir más la iniciativa y que más chicos y chicas participen. Ahora sí, la dejo a Alon para que siga. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Naira, muchísimas gracias Ani, muchísimas gracias a todos y todas los que están escuchando. Quédense un ratitito más, que les quiero mostrar algo como una sorpresa final para los que no lo vieron, para las que no lo vieron. Contarles nuestras redes sociales, está bueno también que las sepan, chicos-net en Instagram y en Twitter, que nos pueden seguir, y Save the Children LAC en Instagram para seguir a Save antes de que nos despidamos. Y les voy a compartir un poco la página de Suma Tus Derechos, ¿no? Que es el lugar donde tenemos la forma de participar. Les voy a compartir, díganme si se ve bien, para hacer el cierre. La página obviamente es concursosum.org, y acá tenemos diferentes cuestiones. Está la guía de cómo participar, y tenemos un poco una descripción del concurso. Quería mostrarles particularmente algo que es muy interesante, que es la guía para docentes. Si ustedes se quedaron interesados y quieren un poco saber más información y cómo trabajarlo en el aula, construimos una guía para docentes que tienen que presionar ahí y poder anotarse y enviar, y van a poder recibir esa guía, y de esa manera, con ese insumo, después poder realizar un video. Así que los invitamos a participar con sus estudiantes hasta el 14 de septiembre. Y ahora sí vamos a cerrar con la canción que nos sirvió un poco de comienzo para este concurso este año, que la realizó Renata Flores, que es de Perú, y que bueno, queríamos cerrar con esa cuestión, no sin antes agradecerle nuevamente a Naira, a Ani, a Abel también, y a todos los que están aquí presentes. Así que cerramos con esta canción. Un saludo grande para todos y para todas. Los dejo con la canción de Renata, que es la que inició este concurso. Cuenta tu historia, haz escuchar tu voz. Logremos un mundo mejor. Achkaño paya kaimis awita katari chiki. Achilak tayun pikuna achkañirakuna. Somos muchos, somos todos iguales y diversos como mariposas. Hajina kani, yuhajina kanki, tu kurikcha, pipintujina. Podemos lograr construir un lindo jardín. También lo podemos destruir. Ser valiente, no perfecto, eso no es un defecto. Defiende al indefenso, eso es lo correcto. No repitamos los mismos sucesos. Avancemos y gritemos, no hay retroceso. Soy como tú como yo, iguales y diversos como las mariposas, como las mariposas. Somos muchos, somos todos iguales y diversos como mariposas. Hajina kani, yuhajina kanki, tu kurikcha, pilpintujina. Mariposas, mariposas, tu identidad mariposa. Buscan estar en mariposas, estar en mariposas. Y hasta aquí llegamos, ahora sí. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias a todos por estar, y gracias Ani y Naira. Gracias enormes. Un gusto enorme conocerlas aparte. Gracias, un abrazo grande. Abrazo. Chao a todos, los esperamos. Chao. En la iniciativa. Hasta luego. Gracias, Alon.